Buenos días, mi nombre es Alejandra Gómez Hernández de la Universidad Metropolitana de Monterrey. El día de hoy voy a hablar sobre la ecología, tanto viene abarcando esta exposición la historia de la ecología, antecedentes y las ramas que están combinadas con ella. Voy a dar primero una introducción de qué es la ecología. La ecología es la ciencia que se ocupa del estudio de los seres vivos y de la relación que establece con el medio ambiente. El medio ambiente se mantiene en estos tiempos en un constante cambio por el calentamiento global. La contaminación es un factor predisponente a esto y los seres vivos tienen que ir adaptándose a estas modificaciones nuevas, lo que hace que se mantengan en una permanente evolución. El estudio de la ecología es importante porque cuando el medio ambiente es alterado o en el peor de los casos es dañado, puede poner en riesgo la supervivencia de los seres vivos. También tenemos que tomar en cuenta que la ecología tiene la interacción entre seres vivos y hábitat, factores. En esto tenemos los factores abióticos y los factores bióticos, que voy a hablarles de ellos y sus diferencias. Los factores abióticos son las condiciones ambientales como el clima y la geología. Y los factores bióticos son condiciones de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. Voy a comentarles más sobre esta información, sobre los factores bióticos y abióticos que son y diferencian, ya que vamos a estar hablando un poquito de ellos más adelante. Los factores bióticos son aquellos organismos que están vivos, formados por al menos una célula y que cumplen las funciones vitales. En el cambio, los factores abióticos son aquellos que no son seres vivos y no poseen vida propia. Dentro de cualquier ecosistema se combinan una serie de factores que interaccionan para mantener el equilibrio de ese ecosistema y a nivel global, es decir, entre ecosistemas. La diferencia de estos dos factores es que, bueno, la principal diferencia que podemos notar notoriamente es la de la vida, donde los factores bióticos tienen vida, mientras que los factores abióticos no son organismos que viven. Tenemos los factores abióticos que forman el espacio físico donde habitan los factores bióticos. Los factores bióticos se clasifican en productores, consumidores y descomponedores. Los factores abióticos se clasifican en factores naturales y artificiales. Tenemos que tomar en cuenta que los factores bióticos no podrían existir sin los factores abióticos, ya que estos determinan la distribución y la adaptación de los organismos. El reino de los factores bióticos tiene el reino Animalia, formado por todos los animales, el reino Plantae, formando por todos los organismos vegetales, el reino Fungi, que está formado por los hongos, el reino Monera, que está formado por los microorganismos como las bacterias o los virus, el reino Protista, que está formado por aquellas células eucarióticas que no son clasificados dentro de los reinos Fungi, Animalia ni Plantae. Dentro de los factores abióticos tenemos los factores naturales, que son aquellos factores que forman parte de nuestro planeta de forma natural, como el aire, la luz, el suelo, el agua, las rocas. Tenemos factores artificiales, que son aquellos que son producto de la actividad humana, que como por ejemplo tenemos el bamol o una botella de plástico. Voy a iniciar ahora sí con la historia de la ecología. La historia de la ecología se inicia con las primeras civilizaciones y los primeros filósofos. Los filósofos Hipócrates y Aristóteles centraron las bases de la moderna biología, estando Hipócrates más centrado en temas médicos y Aristóteles en la historia natural. Voy a dar a continuación a los tres antecedentes. Voy a iniciar con Aristóteles, que se ocupó de describir y clasificar una ingente cantidad de organismos vivos, entre los que se incluyen tanto animales como plantas, además de intentar explicar otros fenómenos como lo son la fecundación, el desarrollo de los embriones, el alma y el origen de la vida. El siguiente que tenemos es el de Buffon,
que Buffon se trata del padre del pensamiento histórico natural. Buffon considera las poblaciones de seres humanos y de otros seres vivos como animales, plantas o como sujetas a los mismos fenómenos. Buffon fue el creador del principio de la biogeografía. El siguiente que tenemos es de Alexander Von. Alexander Von se le considera el padre de la teoría de la ecología moderna, quien es, además de estudiar el mundo natural, ocupó sus esfuerzos en la geología y la geografía. Tenemos que tener en cuenta que Alexander Von descubrió un pingüino. Él lo descubrió por tantos años que estuvo recorriendo una gran parte de América Latina, recogiendo una gran cantidad de información acerca de la flora, de la fauna, de la geología. Además de esto, pues en este tiempo él descubrió a un pingüino que más adelante se le haría conocer como el pingüino Humboldt. Este mm, fue el que definió las relaciones entre los seres vivos y los hábitats en los que viven. Vamos a iniciar con la relación de la ecología con otras ciencias. La relación de la ecología con otras ciencias se conoce a la ecología como una ciencia multidisciplinaria, la cual utiliza herramientas de otras ramas como lo son la física, la química, la geología, geografía, las matemáticas, la climatología, la meteorología y la ética. Les voy a comentar también sobre los principios de la ecología, que es el flujo de energía, el nivel de organización, la cadena trófica, la producción y productividad, ecosistemas, disciplinas de la ecología. Las disciplinas de la ecología se las voy a comentar también, que es la ecología microbiana, es la rama de la ecología que estudia a los microorganismos en su ambiente natural, los cuales mantienen una actividad continua impredecible para la vida en la Tierra. También tenemos la biogeografía, que es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, como los procesos que han originado que la modifiquen y que la puedan hacer desaparecer. La ecología matemática, que se dedica a la aplicación de los teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los seres vivos como su ambiente, y es por tanto una rama de la biología. La ecología urbana, que es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interacciones entre los habitantes de una aglomeración urbana y sus múltiples interacciones con el ambiente. La ecología de la recreación es el estudio científico de las relaciones ecológicas entre el ser humano y la naturaleza dentro de un contexto recreativo. La ecología del paisaje, que es una disciplina a caballo entre la geografía física orientada regionalmente y la biología, estudia los países naturales prestando especial atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica físico-ecológica de estos. Tenemos la ecología regional, es una disciplina que estudia los procesos ecosistemáticos como el flujo de energía, el ciclo de la materia o de la producción de gases de invernadero a escala de paisaje regional o bioma. Considera que existen grandes regiones que funcionan como un único ecosistema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son las divisiones de la ecología. Dentro de las divisiones de la ecología tenemos la autoecología, la cinecología, la ecología aplicada, ecología de sistemas y dinámica de poblaciones. Voy a hablarles sobre cada una de ellas. Voy a iniciar con autoecología, que consiste en el estudio de las relaciones y adaptaciones que se dan entre especies individuales en su ambiente. La cinecología, que esta se encarga de estudiar el conjunto de seres vivos de diferentes especies que comparten el mismo territorio, que conviven dentro de un ecosistema y los seres que luchan por vivir en ella. Tenemos la ecología aplicada, que representa la tendencia moderna de protección a la naturaleza y el equilibrio de este es el medio urbano
humano rural y urbano. La ecología aplicada estudia el medio físico como los suelos, clima, geomorfología, y la ecología de las comunidades bióticas busca sintetizar este conocimiento en el desarrollo de fórmulas o modelos que con un enfoque predictivo permiten su aplicación a la concepción de un desarrollo sustentable de los recursos naturales, contribuyendo a evitar la pérdida de la biodiversidad, mitigar las afecciones ambientales que generan los proyectos y obras en desarrollo y fomentar alternativas de restauración ecológica que incorporen opciones productivas. El siguiente es la ecología de sistemas. Probablemente sea la más moderna de esta rama de la ciencia que emplea las matemáticas aplicadas en modelos matemáticos y de computadoras para lograr la comprensión de la compleja problemática ecológica. La ecología de sistemas estudia los sistemas ecológicos y tiene como objetivo principal el análisis de las relaciones ecológicas entre los seres vivientes y su entorno, con especial atención al actual cambio global acelerado de los ecosistemas, como así también la biodiversidad, los microbios, animales, plantas, en concepción con los flujos de elementos químicos principales, también cuantificando y modelando estos flujos biogénicos. Por último, tenemos la dinámica de poblaciones, que estudia las causas y modificaciones de la abundancia de especies en un medio dado, es decir, los cambios que se presentan en una población y que están relacionados con la sobrevivencia. Es una especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura, edad y sexo, y entre otros parámetros que los definen, así como los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los cuales se producen. Por último, tenemos el método de estudio de la ecología. Los estudios ecológicos pueden basarse en diversos métodos: el matemático, el de laboratorio, el experimental, el de campo, ya sea experimental o el de los denominados experimentos naturales, que consiste en buscar a la naturaleza sin intervenir en ella, comprobaciones para nuestras hipótesis. Esto sería todo dentro de mi exposición. Muchas gracias.